Mirad, este es un tema, salía hoy de clase hace 5 minutos y me decía el profesor con el que la daba, dice, oye, yo desde que te conozco esto es un tema que te intriga. Y es verdad que es un tema que me intriga porque yo tuve mi primer contacto con esta realidad, soy un poco raro y cuando era niño me leí el diario de Ana Frank y El hombre en busca de sentido cuando todavía no había acabado el colegio, estando en segundo BUP, lo que era entonces primero bachillerato, o incluso antes. Y yo creo que no entendí bien lo que iba, pero a mí me parecía que aquello tenía algo, ¿no? Y con 18 años, que fue el año previo a entrar en la universidad, estuve un verano en Alemania, en la ciudad de Colonia, y allí me llevaron a uno de los campos de concentración y aquello me impactó de tal manera que he estado durante tiempo intrigado y viendo lo que había, ¿no? Ahora, de las primeras cosas que yo querría deciros, y he hecho una presentación en la que intentaré ir lo más deprisa posible, pero yo creo que esto solo tiene sentido si tú te planteas quién hubieras sido tú en el Holocausto. ¿Cuál hubiera sido tu papel si hubieras estado allí? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿No? Y si esto tiene algo que ver con hoy, y si hay algo a tu alrededor que reclame algo de ti equivalente. Porque el tiempo coloca las cosas en su lugar y es muy fácil opinar de que las cosas estaban mal cuando ya estaba todo el mundo contento y satisfecho con lo que ha pasado, cuando ya se ha ganado una guerra, cuando ya ha pasado una serie de cosas, ¿no? Pero, ¿tú quién hubieras sido? A mí me llamaba la atención también cuando estudiaba historia, que siempre pensaba, qué bien los romanos, ¿no? Siempre estaba uno pensando que uno sería patricio, pero nunca se te ocurre que tú seas un esclavo, ¿no? Y dices, oye, pero qué bien los romanos, pero ¿y si yo era el que estaba condenado a galeras, o yo era el que iba a ser como Ben-Hur metido en el circo romano, o el que se van a comer los leones, ¿no? Entonces uno siempre piensa en la historia por la parte de los vencedores, ¿no? Entonces, si hoy subiera Hitler al poder, ¿qué pasaría contigo? Y esto no es una pregunta retórica, ¿eh? Es decir, ¿eres capaz de ignorar la moda? Lo que de repente todo el mundo a tu alrededor hace, lo que parece que es lo normal, tú eres de los que se da la vuelta y dice, ¿están tontos? Quiero pasar. ¿Tú eres de esos o eres de los que no? Como todo el mundo lo hace, ¿no? Vamos a hacerlo. Es más, no solamente que seas capaz de ignorar la moda, ¿eres capaz de ir contra la moda? Yo le digo a mi hija habitualmente cuando va al colegio, ay papá, es que me quiero poner estos los pantalones rotos, y digo, mira hija, tú te vas a poner los pantalones rotos cuando nadie los lleve rotos. Pero papá, es que, digo, te dejo que vayas a la moda cuando tú seas la que lo inventas. Y entonces me mira así y ha calado, tiene 12 años, ¿no? Y entonces se dedica a hacer cosas raras. Tengo la suerte de que mi hija mayor es muy guapa, el otro no tanto, y el pequeño todavía no ha dado tiempo. Y entonces la mayor, que es muy guapa, lo que hace, las compañeras de clase lo imitan. Y entonces dice, papá, el otro día me puse una horquilla al revés y todas las amigas de clase llevan con la horquilla al revés. Y digo, muy bien. Entonces la tengo aleccionada que solamente puede ir a la moda cuando la moda se la haya inventado ella, ¿no? Bueno, y cuando algo está yendo mal, ¿tú eres de los que levanta la mano y lo dice o te callas? ¿Y eres capaz de llevar la contraria de ese momento? Es decir, ¿tú serías capaz de ser este buen hombre, el August Landmesser, que en mitad de los astilleros de Hamburgo, cuando estaban construyendo, estos eran los astilleros donde se construían los barcos y los submarinos nazis, y en el momento de la botadura de uno de ellos, ahí tenéis el momentazo en el que el tío directamente decide no levantar la mano, el único que decide no levantar la mano, él estaba casado con una judía, después de aquello le expulsaron de los astilleros, a su mujer la deportaron y a sus 2 hijas nunca las volvió a ver, pero él decidió, y está muy documentado, sabe quién es el tío, o sea, después esta foto salió años más tarde cuando las hijas estuvieron repasando archivos de los astilleros de Blohm & Voss, ¿no? Bueno, pues requiere mucha personalidad, ¿no? En un sitio en el que todo el mundo hace esto, de repente, pues yo no. Pero ¿cómo que no? Sobre todo, ¿cómo que no? Si por no hacer esto te puede ir la vida, tuya o la de tu familia, ¿no? Bien, cuando un pueblo se equivoca en masa, ¿quién es el que es capaz de decir, pues yo creo que nos estamos confundiendo? Y para esto es muy importante que veamos cuál es la idea de hombre que hay detrás de esto y cuál es la filosofía que lo arropa, ¿no? Y cuando yo a los alumnos, yo estudié en la Politécnica, era el único sitio en el que se podía estudiar cuando yo hacía arquitectura, y de las cosas que yo más eché en falta es que nadie me preguntaba los para qué. A mí me enseñaban los cómo. Sabéis que en las asignaturas, las carreras técnicas, lo importante para algunos profesores es que sepas cómo se hacen según qué cosas. Pero nadie te pregunta, ¿y esto para qué lo estás haciendo? Esa es una de las cosas que se hacen en esta casa cuando te preguntan todos los días, ¿y tú para qué te levantas?
¿Para qué has venido hoy aquí? ¿Porque vas a firmar la hoja de firmas o eso te importa algo? ¿Para qué vas al viaje? ¿Vas a ir a campo de concentración porque vas buscando algo personal? ¿Vas a campo de concentración por turismo? ¿Porque van tus colegas? ¿Porque estás pico para ver si ligas con una? ¿Cuál es el motivo fundamental de que vayas al viaje? ¿No? ¿Cuál es el motivo de que, pudiendo haber ido en el intermedio, no te hayas ido? En fin, ¿para qué ocurre todo eso? Bueno, pues estando yo hace poco en Berlín, que estuve, pues, la conferencia, esto fue, bueno, en julio estuve viendo a un compañero que está ahí trabajando. Yo tuve la fortuna de estar una temporada larga trabajando en Alemania, y en el Humboldt Box, que es la caja que está delante del Altes Museum, hay una exposición donde te cuentan cómo está desarrollándose esa zona de la ciudad, ¿no? Y había esta postal que tenían a la venta, y es de un pensador bastante conocido, que es el Alexander von Humboldt, que decía: los alemanes necesitamos para cada tontería 200 años, 100 para cometerla y otros 100 para darnos cuenta que la hemos cometido, ¿no? Bueno, a lo mejor los alemanes son lentos, lo que son muy disciplinados. Y si alguien dice que hacer esa tontería, todo el mundo la hace. Son muy obedientes, y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, el primer país que volvió a florecer fue Alemania, después de haber quedado arrasado, como no os podéis imaginar, ¿no? Entonces, claro, esto lleva aparejado que nadie se pregunta qué es lo que pasa. Y llega un momento en el que dices: oye, si la ley me dice que matar a un judío es razonable, si filosóficamente hemos decidido, como os contaba el otro día Ángel Barahona, que una persona discapacitada me cuesta 60.000 marcos anuales más el trabajo de una persona que lo cuida, y eso no es bueno para la economía. Si hemos decidido que todo aquel que no está capacitado para la producción no es bueno, y hay una ley que lo permite, ¿por qué no lo matar? Si esto es lo que me están mandando, ¿no? Bueno, para que esto no sea una cosa fría y no empezar directamente con la arquitectura, a mí me interesa más el paisanaje de lo que estaba pasando, ¿no? Y cómo se puede esto relacionar con lo que tenemos hoy en día. Esto es la evolución del voto nazi a lo largo de la época que duró, y yo cada vez que me enfrento a una clase intento ver qué puedo aprender, ¿no? La primera cosa es: vosotros sabíais que el partido nazi, como todos comprendéis, es Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, que quiere decir más o menos PSOE. Es Partido de los Trabajadores Alemanes Socialistas y Nacionales. Le añadieron, esto fue añadiéndose poco a poco. Digo, no tiene nada que ver con el PSOE, lógicamente, pero las siglas son las mismas. Entonces, ¿por qué empezó esto siendo así? Pues esto no empezó siendo el Stasi. Empezó siendo un partido en el que Hitler ni siquiera estaba como parte integrante del movimiento. Todos pensamos que, si te pregunto ahora en 5 minutos qué pasó en el Holocausto, pues mira, llegó un tío al poder, llegó, se impuso, ¿no? Mentira. Tardó 15 años en llegar donde estaba. No fundó él el partido, le cambió las siglas, hizo tantas cosas, pasaron tantas cosas de por medio. Esto es como la del accidente del otro día del Chapecoense. Y dice: oye, para que se estrelle un avión tienen que pasar 1.000 millones de cosas, pero hay un montón de personas por medio que no han hecho lo que tenían que hacer. Porque esto no es la idea de un tío que de repente llega y todos: ¡ah, pues sí! No. Han pasado muchísimas cosas con la connivencia de un montón de gente que se ha callado por el camino. Entre los cuales yo querría que hoy nos disfrazáramos por unos segunditos y te pusieras en su piel a ver qué hubiera pasado si hubiera estado allí. Esta es la evolución del voto en escaños, desde 1924 hasta 1933. Fijaros que fue bajando el partido, el NSDAP, el Partido Nacional Socialista, fue bajando hasta 1928 a 12 escaños, que no llegaba ni a un 2% del voto, y a partir del crack del 29 se dispara a un 20%. ¿Cuál es el gran disparo de todo esto? La estamos pasando canutas. Y de repente hay alguien que nos vende algo fabuloso. Un crecepelos o un bálsamo de Fierabras que es capaz de acabar con todas nuestras penas de un momento para el siguiente. Y pasa del 2% al 19%. Y se lo creen. Y los alemanes, que era probablemente el pueblo más culto en aquel momento en Europa, se lo creen. Pero no es que se lo crea, es que hay evidencias de que aquello estaba siendo cierto. Esto es lo que está pasando actualmente. Y esto es el incremento de los respaldos de los partidos populistas a partir de la quiebra de Lehman Brothers. Donde, si veis, antes estábamos en 1930 aproximadamente en el 18%, y ahora estamos en el 14% de apoyo a partidos independentistas, nacionalistas, extremistas, ¿de acuerdo? Y además, en este periodo de aquí, el gobierno del Brüning impuso una austeridad brutal porque venían de perder la Primera Guerra Mundial, y parecía que lo que tenía que hacerse es ahorrar. Entonces había un problema de haber perdido la Primera Guerra Mundial,
un problemón de que hay un banco en Estados Unidos o una caída de bolsa que hace temblar los cimientos de la economía, estamos muy fastidiados en lo que a pasta se refiere, que es lo que al final nos acaba afectando a todos, y nos está pasando 3/4 de lo mismo. Pero es que pasa una cosa, es que esto es el índice de populismo autoritario en Europa, con el índice de votos que tienen actualmente los países. Esto es de 2016, y tenemos Hungría con un 76. Hay 9 países que ya están gobernados por partidos de corte nazi. 9. Y 3 más que están en coaliciones de gobierno. Y España es el punto blanco. Y tenemos más partidos por debajo gobernando que por arriba. Es decir, que estamos muy cerquita. A lo mejor esto no es ciencia ficción lo que estamos viendo. Es que ese 24% de nacionalismo que tenemos en España, lo tengo desglosado por comunidades autónomas, es que en Navarra tenemos un 47%. Si sumamos Bildu, Nafarroa Bai, en el País Vasco un 43%, en Cantabria un 41%, en Cataluña un 49%. Es que en España estamos a un 24% de esta gente. Y está pasando. Esto es el populismo que tenemos en estos momentos en Europa, que parece que ya hemos aprendido la lección. Es que no hay país, porque aquí ni siquiera marcan a Suiza, pero es que Suiza también tiene un gobierno populista. No hay un país en Europa que no esté contaminado de ello. Pero si vamos a ver las noticias más normales, las que probablemente no haga falta ni que os pregunte si conocéis, ¿os suenan a esta gente? Syriza 2015. ¿De quién es la culpa? La culpa es de Europa, porque por supuesto Grecia lo está haciendo bien. Es más, de Merkel, si lo podemos personalizar en alguien mejor. La culpa es del Fondo Monetario Internacional, los hombres de negro. Nosotros lo estamos haciendo bien. ¿Qué vamos a hacer? Recuperar la lucha de clases, porque realmente a mí me va mal porque hay alguien que me pone la pierna encima y no me deja trabajar, no me deja florecer, porque yo soy un tío que lo hace todo bien y lo que me está a mí pasando no es por mi responsabilidad. Y nuestra deuda no es legítima. Grecia debe recuperar su soberanía. Un 36% de votos, 50% de los escaños de Grecia. Pero es que luego tenemos a Nigel Farage con el Brexit, que han conseguido un 52% de los votos. ¿De quién es la culpa? La culpa es de los inmigrantes y de la Unión Europea, que no dejan que Inglaterra florece como debe florecer. Sobre todo de los inmigrantes y sobre todo del Islam. Pero es que tenemos lo que acaba de pasar con Trump. ¿Quién daba un duro por Trump hace unos días? ¿De quién es la culpa? La culpa de lo que nos pasa a Estados Unidos, repitiendo hasta la vergüenza, porque lo del discurso de su mujer, imitando exactamente lo que había dicho la primera dama anterior, parece vergüenza, pero es que lo que él está diciendo es exactamente lo que decía Ronald Reagan. Es que es palabra por palabra. Es que aparentemente todos lo vemos y digo, pero bueno, eso no va a ningún sitio, ahí lo tienes. La culpa es de los inmigrantes mexicanos y de los musulmanes. ¿Y qué voy a hacer? Construir un muro para nuestras fronteras. La mitad de los americanos han votado esto. Es que la mitad no sabe. Es que la mitad son muy incultos, mucho más incultos que vosotros. Yo tengo un montón de amigos americanos que les han votado, que eran compañeros míos de colegio. Bien. Pues ¿qué tienen en común todos estos tipos? Que os he puesto nada más que los más significativos porque podemos hacer país por país hasta 35. Pues que el mensaje es sencillo, que la solución es fácil a la economía, yo te lo arreglo con 2 patadas, y el enemigo no soy yo. Yo no lo he hecho mal, hay alguien que lo está haciendo mal. Claro, en Alemania de Hitler parece que eran los judíos, ¿no? Pero hoy son los musulmanes, mañana será... Pues mira, me he hecho una línea del tiempo que no sé si se llega a leer o no se llega a leer, para tener conciencia de cómo fueron ocurriendo las cosas. En 1918 acaba la Primera Guerra Mundial y en 1919 se crea el Deutsche Arbeitspartei, el partido de los trabajadores alemán, ¿no? A ese partido se afilia Hitler. Hitler no lo genera. Hitler va de gregario. Y en 1921 es cuando Hitler se hace el líder del partido, es decir, 2 años más tarde, y genera y crea las SA. A partir de ese momento, todos los hitos que he puesto en rojo es elementos de propaganda que va generando para empezar a hacer calar el mensaje. A partir de ahí empiezan los primeros rallies que hacían, que sonarán probablemente los rallies de Nuremberg, pero antes del rally de Nuremberg aparece el rally de Múnich, aparece el rally de Weimar, aparece el primero de Nuremberg en 1927. La intención era hacerlo cada año, pero los dos primeros, al principio podían ser nada más que cada 3 años y luego ya sí que fueron siendo cada año. Perdón. En 1925 es cuando Hitler escribe su ideario, Mein Kampf, y genera las SS simultáneamente.
En 1927 es el primer rally en Nuremberg que empieza a dar cuenta de la cantidad de gente que van teniendo detrás. En 1929, que es cuando la cosa empieza a poner curiosa, el crack del 29 de la Bolsa de Estados Unidos, y hace a Himmler jefe de las SS. Y hace el segundo rally de Nuremberg, que es del que tenemos las imágenes más bestiales. En 1930 todavía solo tiene un 18% del electorado. O sea que a pesar de todo esto, 10 años más tarde, o 12 años más tarde, solamente tenía un 18%. 2 años más tarde pasa del 18 al 37%. Y en ese ínterim le han dado los Juegos Olímpicos a Berlín. Es decir, todavía Hitler no era nadie, era un simple diputado raso en el Reichstag, y deciden darle los Juegos Olímpicos a Berlín porque se entiende que la raza aria es la que mejor encarna la herencia griega y romana. Y se le entregan los Juegos Olímpicos a Berlín. Claro, la cosa se pone dura cuando después de aquello los Juegos Olímpicos de Berlín caen en plena efervescencia del régimen nazi. En las siguientes elecciones, bueno, Hitler pasa a ser canciller y casualmente se prende fuego al Reichstag, que es lo que permitía que él tuviera plenos poderes, ¿no? En ese momento se genera la Gestapo y empieza a hacerse a propaganda de Goebbels, y aparece la noche de la quema de los libros. Se empieza a decir, oye, ya no queremos que leáis más, a partir de ahora lo que yo te diga, ¿no? Bueno, se genera Luftwaffe, y en 1934 está la noche de los cuchillos largos, que lo que es que Hitler decide que se pasa por la piedra a todos los generales que no estaban de acuerdo con sus teorías. Sin juicio y sin nada, se los cepilla, por las buenas. Y eso hace que a partir de ese momento pase a ser el Führer. Bien, en 1936 se hacen dos alianzas, una es la que hace Alemania con Italia, con el Duce, y otra es la que hace Japón con Alemania en contra de los comunistas, ¿no? En la noche del 38 se hace la noche de los cristales rotos, y es cuando empiezan a cargarse todos los escaparates y todos los negocios de los judíos, y a partir de ese momento es cuando se desencadena. Bueno, los Juegos de Berlín, los del 36, todavía era el escaparate, igual que acaba de pasar con los de Beijing de hace 4 años, que ahora lo veremos, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se le pira la pinza y empieza, bueno, la pinza la tenía pirada de origen, pero cuando empieza a invadir países. Es que me han entrado ganas, como decía cada vez que oigo a Wagner me apetece invadir Polonia, ¿no? Bueno, entonces primero empieza con Checoslovaquia, con Polonia, países que son relativamente sencillos, pero luego en el siguiente año, bueno, ya que están estos más salió gratis, Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, es cuando cuando Francia e Inglaterra le declaran la guerra. En el 41 es cuando se bombardea Pearl Harbor, y Estados Unidos y Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. Esto es muy fuerte. Bueno, en el 42, que no sé si lo veréis, es cuando se decide la solución final. Oye, los judíos nos están molestando un poco, vamos a quitárnoslos del medio, y se empieza a matar sistemáticamente, igual que se producen armas, hasta que luego Alemania empieza a perder ya sus batallas en Stalingrado, luego pierde contra el desembarco de Normandía, empieza a recular, hasta que el 30 de abril Hitler se suicida, y a los 7 días, a la semana siguiente, se rinde Alemania. Esto es la línea del tiempo para que veáis lo poquito que duró la guerra y lo que tardó en gestarse. La de veces que se podía haber parado de por medio. La de gente que intervino para que eso no fuera así. Bueno, ¿cómo se construye una identidad? Pues fijaros, dice Friedrich Spotz en un estudio que tiene que la estética nazi no era parte consustancial de lo que tenía que ver con el movimiento nazi. No era una cosa que se pusiera a posteriori, sino que era esencial cómo se transmitía ese mensaje. Tiene que ver con lo que hoy en día serían nuestras redes sociales, los mensajes que calan, esos discursos de Twitter que son capaces de en 5 segundos gritarle al mundo si lo que tienes que hacer es hacerme caso, ¿vale? Bueno, y sobre todo para la juventud, porque son los que son más vulnerables. Sois, yo como vosotros, que soy igual de joven, los que somos más fáciles de engañar porque no hemos vivido, no tenemos esa memoria histórica. Supongo que habéis visto la película de La Ola. Bueno, en La Ola, y si no la habéis visto ya la estáis sacando, en La Ola lo primero que hacen es buscarse el uniforme que los uniforme a todos. Esto es lo que yo le digo a mi hija Paz. Oye, ¿y tú de qué vas de uniforme? En su colegio no tiene uniforme, yo estaría deseando que lo llevaran, pero sobre todo para no tener que luchar con ella todas las mañanas a ver lo que se pone. Pero la parte de yo necesito que alguien me reconozca es por donde empieza el régimen nazi, y ahora veremos cómo.
¿Cuáles eran los objetivos entonces? Pues mira, detectar al enemigo externo, necesito buscar ese chivo expiatorio al que pueda cargarle todas las culpas de lo que me está pasando, lo estoy pasando muy mal económicamente y alguien tiene que ser responsable, porque no puedo ser yo, evidentemente, ¿no? Generar una identidad propia para que nos podamos reconocer, por eso tiene que ver esa estética que hace que nosotros nos podamos, entre unos y otros, saber quién es de mi equipo y quién no lo es, y finalmente generar una conciencia de grupo unitario para que nos podamos defender. La vida es muy dura y se vive mucho más fácil en manada. Bueno, voy a pasar esto. La primera cosa empieza a ser leer y escribir del dictador, ¿no? Y entonces, en 1933, la primera acción que se hace es, oye, vamos a quemar todos los libros. Pero es que lo hacen los estudiantes de la universidad y sus profesores. Que no lo hace la gente, no lo hace el charcutero y el que reparte el pan, lo hacen los universitarios alemanes. Y se empiezan a decir qué autores se pueden leer y qué autores no se pueden leer. Y ayudados de la Gestapo empiezan a sacar todos los libros de las bibliotecas que son contraproducentes y que no nos llevan a donde queremos ir. Acto seguido, a partir de ahora vamos a escribir como yo te diga y vamos a utilizar el tipo de letra, la Frankfurter Schrift, que es la que yo considero más aria. Y es una letra que se llama gótica y que se entiende que condensa la quinta esencia del espíritu ario, ¿no? Y estuvieron durante un montón de años que solamente se podía utilizar hasta que descubrieron que la había inventado un judío. Y de un día para otro decidieron que la quitaban de en medio y que cambiaban la tipografía. Y entonces todos los libros, todas las imprentas en aquel momento, sabéis que la primera Biblia que se imprimió, la de Gutenberg, iba con esta tipografía. Bueno, pues hubo que quitarla del mercado porque se me la había inventado un judío, ¿no? Bien, y entonces empezamos a tener cuáles son esos, de ahí se pasó a la gótica y empezamos a tener toda la imprenta y la cartelería del movimiento nazi que tan reconocible es a primera vista, ¿no? Bien, esto no me entretendré en ello, pero fácilmente reconocible, ¿no? A partir del 3 de enero de 1941 se decidió suprimir en una circular que mandaba Martin Bormann y se cambió por la Normalschrift. Hubo un intento de la futura que se hizo a partir del diseño alemán basado en principios de la Bauhaus, que como sabéis la Bauhaus es la escuela de arquitectura alemana generada por Walter Gropius en Weimar, que lo que trataba de recuperar es la tradición de las arts and crafts y decía, bueno, vamos a ver todo lo que saben nuestros artesanos y vamos a ponerlo en pie juntado con el diseño. Se junta un montón de gente estupenda, todos ellos un poquito raros, pero gente con mucho talento y inventan su propia tipografía, ¿no? Bien, bueno, pues esto visto desde lejos nos parece escalofriante, ¿no? Que me quiten los libros, que me obliguen a escribir de alguna forma, que coarten mi libertad. Fijaros, no hay ni un solo régimen autoritario donde la libertad esté garantizada. Es lo primero que se cercena. Pensad en una sola... Bueno, primero no hay ningún régimen de izquierdas, ningún régimen comunista, perdón, que la tenga. Pensad en algún país comunista que tenga libertad de prensa, o libertad de acceso a internet, o libertad de viaje, o libertad de cruzar las fronteras. Y segundo, pensad donde se puede, países donde se puede hablar libremente, ¿no? Bueno, pues esto suena... Perdóname, te lo iba a decir ahora mismo. Que en el País Vasco, en este país, tienen su propia letra. Claro. De hecho, tú vas allí de viaje y los lugares que tienen esa letra son los que son independentistas, los que no tienen la letra normal. Claro. Pero es que no solamente esto, es que esto es la forma de escribir en la que podemos autorreconocernos. Esto nos genera nuestro sentimiento de manada, ya estamos todos reconocidos, sabemos quién es del Batzoki, quién no lo es, a quién nos podemos cargar y a quién no nos podemos cargar, pero la Generalitat impuso 143 multas por no rotular en catalán entre 2003 y 2005. Oye, ¿y si yo quiero llamar a mi bar de pescaditos el pescadito? ¿Por qué no puede ser el trinquet? ¿No puede ser el pescadito? No, usted lo tiene que rotular en catalán. Pero esto no se nos hace raro, que en un país te obliguen a rotular en un idioma. Pero ¿cómo lo siento? Es que yo soy del País Vasco, entonces no entiendo lo de rotular como... No, es que son dos cosas distintas. Lo del País Vasco es una letra identitaria que te ayuda a reconocer quiénes son de tu propia aldea. Tú no verás esta letra utilizada en ningún sitio, salvo que vengas a Madrid y hay un asador. Ahí vienes a Madrid y pones el asador Donostiarra y le pones esta letra y encantados de la vida. Aquí nadie te va a decir que no la pongas. Sí, Pero esta es identitaria en el País Vasco, te hace reconocerte. Es que solo se utiliza para cosas vascas.
esta tipografía no la habrás visto nunca en un anuncio de películas, algo que se ha hecho apellidos vascos. No es una tipografía que se utilice para ninguna otra cosa. Entonces es una tipografía, igual que tampoco verás la tipografía nazi en ningún otro sitio que no fuera para eso, está quitada del mercado. Entonces, pero eso es un tema, y el otro tema es, oye, ahora te obligo a utilizar el lenguaje, que es, tienes que hablar en catalán sí o sí, es obligatorio, que es otra cosa distinta, ¿no? Bien, ¿qué es lo primero que hace cualquier sistema cuando no está seguro de lo que está haciendo o cuando la gente, si le dejaras libertad, no lo elegiría? Es que o te ponen multa o tú no rotularías en catalán. Bien, el sentido de pertenencia es fundamental. Y aquí me he permitido una licencia arquitectónica. ¿Conocéis todos la pirámide de Maslow? En la pirámide de Maslow, yo he puesto a mis hombres leccorbusierianos tumbados. Hay una primera que son las necesidades fisiológicas, comer, dormir, en fin, que no te mueras por las necesidades básicas. Luego está la de seguridad, que es aquella de que no me van a matar, ¿no? Y luego está la afiliación. O sea, nosotros solamente llegamos a la autorrealización, a la contemplación de la belleza, cuando ya tenemos todas las demás satisfechas. No puede alguien deleitarse en la contemplación de la naturaleza si le falta el aire para respirar o si no tiene comida. Estuve durante 2 años trabajando como voluntario en Nicaragua y una de las monjitas me decía, Felipe, lo más triste de la pobreza y la miseria que se vive aquí es que uno no es dueño de su dignidad, porque hace cualquier cosa para comer y acaba robando, acaba haciendo cualquier barbaridad. Porque el instinto de supervivencia es más fuerte que el instinto de la honestidad para según qué momentos. Entonces, el que tú puedas reconocerte en el segundo escalón, es decir, ya asumo que estás comiendo todos los días, ya asumo que tienes un techo que te cobija, lo siguiente es, quiero que me reconozcan, quiero pertenecer al grupo. Bueno, por eso Hitler, inteligentemente, lo primero que hace es generar ese sentido de pertenencia mediante la uniformidad, con las juventudes socialistas, con las juventudes nazis, hitlerianas. Entonces, organizaba unos campamentos de verano que te fundían los plomos. Entonces te llevaba todos los niños súper bien equipados, unos estupendos uniformes, donde veías que todo el mundo iba perfectamente aseado, que se lo pasaban bomba, que hacían unos desfiles estupendos, ¿no? Entonces, claro, tú empezabas a ver que los niños que estaban ahí metidos les iba bien. Que efectivamente, frente a los otros que se comían los mocos en la calle, merecía la pena estar en las juventudes nazis, ¿no? Bien, cuando contemplamos a un soldado, ¿por qué es tan importante que se genere ese sentimiento de manada? Porque cuando tú contemplas al individuo en lo personal, eres capaz de empatizar y saber que cada uno somos una persona única e irrepetible. Pero cuando tú empiezas a hacer un engranaje, importa que veas que ya no es tan importante si tú eres guapo o feo. Cuando tú ves un desfile, lo que importa es si todo el mundo desfila al mismo pie. Yo no sé si a estos señores les duele la tripa o no les duele la tripa, solo sé si a algunos se le ha movido el fusil porque no está alineado con los demás. Entonces empieza a ponerse la maquinaria trituradora de personas que necesita despersonalizar a la persona. Porque tú a un compañero de clase no le puedes pegar un tiro en la cabeza, porque le conoces, porque sabes lo que ha vivido, porque tienes experiencias con él, porque conoces su familia, porque has tenido experiencias de verano, porque has pasado exámenes con él. En el momento en el que es una masa, te da igual disparar al plato. Necesitas despersonalizar. Además esto iba muy imbricado en un sentimiento, y es que yo valgo en tanto que produzco. Entonces yo paso a ser un engranaje, paso a ser una pieza de la cadena de producción. Si yo produzco mucho está bien, valgo al sistema, y si no, no. De hecho, todos pensamos que el nazismo, el problema eran los judíos. Esto no es verdad. Alemania tenía 60 millones de habitantes cuando empezó el nazismo y había 500.000 judíos. Que uno pensaría que era la mitad de la población, ¿no? Con el problema que había. 500.000 judíos en 60 millones de habitantes. Es que los nazis empezaron matando a su propio pueblo. Empezaron matando a todo aquel que no era productivo. Y saltó la alarma cuando alguien dijo, ¿y a los combatientes que vienen del frente también nos los cargamos, que ya no son productivos? No, esos no, ¿no? Sí, también. Si esos ya van a estar en una silla de ruedas, ya no producen. Es que el puro nazi se cargaba a sus propios combatientes, porque estaban tullidos. Bien, se empiezan a hacer este tipo de demostraciones donde lo que tenemos que demostrar es que somos grandes, que como nación merecemos la pena y que somos capaces de hacer cosas que nadie más puede hacer. Y empezamos a manejar a la gente como si fueran soldados de plomo. Los pongo, los quito, los muevo, los traigo para aquí, los llevo para allá. Sobre un tablero de ajedrez donde todos son iguales menos el que manda. Todos son iguales menos los que están arriba, ¿no? Eso de que somos socialistas, todos lo mismo, todo estupendo, sí, pero yo soy de las SS, yo soy de las SA, yo soy de la Gestapo, yo soy Hitler. Yo no soy igual que todos vosotros. Y se generan este tipo de manifestaciones
donde además de poner a producir a todo el mundo, por cierto, el trabajo se multiplicó por N1000 porque se puso a todo el mundo a trabajar y se decía que antes de llegar a un trabajo intelectual era necesario haber pasado por un trabajo manual. Todo el mundo pasaba por la fábrica, todo el mundo pasaba por coser, todo el mundo pasaba por pegar martillazos en una chapa. Era fundamental pasar por el tipo de trabajo manual que es la industria alemana, la todopoderosa industria alemana. Pero además era necesario que el look de lo que estamos generando fuera importante. Y efectivamente todos los disfraces de uniformes de guerra estaban diseñados por Hugo Boss, el mejor diseñador que tenía en aquel momento Alemania, ¿no? Y es que efectivamente tú veías a los soldados alemanes y hombre, si no fuera porque en las películas los han puesto fatal, la verdad es que recortan silueta bastante bien, ¿no? Quedan como muy elegantes con sus albornoces, sus chaquetas de cuero, sus gorras de plato perfectamente uniformados, con sus insignias, incluso toda la parafernalia de medallas, insignias y demás era francamente bonita. Claro, aquí hay un problema y es el diseño al servicio de cualquier causa. Y hay una relación que se establece siempre entre verdad, bondad y belleza, donde todo aquello que no es bueno, ¿cómo puede ser bello? ¿Puede algo que no es bueno ser bello? Pues puede serlo, porque un hongo nuclear, salvo que te haya caído encima, cuando lo ves es espectacular. Y probablemente no esté produciendo bondad, más bien, seguro que no. Sin embargo, es un espectáculo que merecería la pena verse, ¿no? Entonces se produce un chirrío en el que la cultura posterior al nazismo ha hecho borrar de en medio o hacer ojos ciegos a que estaba fundamentada y además estaba apoyada en una campaña de generación de belleza que era muy atractiva. Y ser del partido era muy excitante. Y pertenecer a estos elementos de desfile nazi era muy impactante. Y ir a la concentración de Nuremberg, volvías que no te lo creías lo que acababas de ver. Que solo un país como Alemania era capaz de hacer eso. Un país como Alemania, o ya veremos que ahora China. Y aquí tenemos puestos a nuestros mejores diseñadores, a Ferdinand Porsche, el dueño de la casa Porsche, diseñando los escarabajos para la guerra, ¿no? Y enseñándoselo a Hitler, oye, pues te han montado un coche que si tú me lo pides, pues te hago un tanque, ¿no? Y le pasó a diseñar tanques. Y la razón por la que Alemania ganaba la guerra es porque los pepinazos sobre los tanques de los aliados destrozaban los tanques y sin embargo los tanques alemanes aguantaban, estaban mejor hechos que ninguno. El mejor diseño del mundo era el alemán, puesto al fin a los pies de una causa. Este era el famoso Panzer, que era el que era capaz de destrozar cualquier tanque que se le ponía por delante. De hecho, cuando durante muchísimo tiempo estuvo hablando de la gran carta en la manga de Hitler, es porque Hitler estaba diseñando con Porsche un tanque que era una especie de ciudad. Era brutal, de tamaño. Era como 7 o 8 tanques de estos, ¿no? De que con un pepinazo te levantaba una ciudad. Lo que pasa es que finalmente no pudo ocurrir porque el propio peso que tenía el tanque y la cantidad de combustible que utilizaba no lo hacía viable. Pero esa era la carta que todo el mundo, desde un punto de vista de propaganda, sabía que Hitler estaba trabajando en una cosa muy grande y nadie se atrevía a decir cuál era. Aquí tenemos las exposiciones de los coches Mercedes, el Salón del Automóvil, con la simbología nazi y con toda la parafernalia. No sé cómo voy. Bien, esto tiene que ir acompañado con una puesta en escena impactante, ¿no? Y generando esa sensación que hemos visto antes de pertenencia, de yo soy de este equipo, y yo soy de un equipo ganador. Y sé que hasta hace muy poquito Alemania iba de capa caída y desde que este tío está en el poder, es que mira lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es una de las películas que hace, que también os recomiendo, El triunfo de la voluntad, en la que Hitler, que es un tipo además bastante astuto, llama a Leni Riefenstahl, que es una cineasta que se dedica a la fotografía y a producir cine, a que le hiciera sus documentales. Entonces, cuando ves El triunfo de la voluntad o Olimpia, que son las dos películas que le hizo a Hitler, es imposible resistirse a esa narración de los hechos, ¿no? Tanto es así que entre esto y esto, ¿veis alguna similitud? Es que la guerra de las galaxias, pero esperad que veáis que los chorros de luz del fondo no es un invento de la guerra de las galaxias, es que esto se utilizaba en los rallies. Durante el día estaban los pendones de Hitler y durante la noche estaban montados unos focos verticales que hacían este mismo efecto de la guerra de las galaxias. O sea que, ciertamente, en temas de estética, claro, nosotros vemos esto es como ¡ay, qué bien, que por fin no han ganado la guerra y ahora le dan las medallas! Y es como que hemos llegado a casa, ¿no? Y la sensación que nosotros teníamos viendo esta película
vosotros lo habéis visto ya en remake, pero yo la vi en directo. Esto es en el 77, yo tenía 7 años, la vi en el 70. Entonces yo esta la vi en vivo en directo y me encantaba ver a Chewbacca acompañando a Han Solo y a Luke Skywalker caminando a ver al emperador, ¿no? Bueno, pues ¿veis algún parecido entre estas cosas? Esto es el desfile de Hitler y esto es Kim Jong-un en Corea. ¿A qué se parece? Es que esto está pasando, ¿eh? Que esto es de todos los años, todos los años pasa. Esto es el desfile de Hitler y esto sigue siendo Corea. Claro, a que tiene un aire romano esto de ahí arriba, ¿no? El desfile de Hitler y tal. Yo me puedo imaginar perfectamente al ejército romano entrando en Roma después de haber aplastado a cualquier país y oye, que aquí volvemos, vamos a estar una temporadita en el triclinium, tomando uvas y vino, ¿no? Pues esto es el desfile de Hitler y esto sigue siendo Corea, y ahí tienes a Kim Jong-un y ahí tienes a Hitler, ¿no? A mí me parece que son parecidos razonables una cosa y la otra, y sin embargo no nos llama mucho la atención. Y Corea es peligroso, ¿eh? Bueno, planificar el Tercer Reich no era cosa de y ahora yo soy grande porque yo lo digo, y porque soy Hitler, que por cierto, manda narices que Ario fuera un tío que había nacido en Austria, y que fue el que llevaba a todos los alemanes diciendo yo soy el tío que todos vosotros queréis copiar y soy el más bajito de todos vosotros, vamos a defender la raza aria y yo no soy ario. Bueno, un nuevo rey sol, y para eso ¿a quién llama? Pues llama a Albert Speer. Albert Speer es arquitecto, mano derecha de Hitler, durante un tiempo se dedicó a construir ese espacio, ese escenario que era capaz de escenificar lo que Tercer Reich quería ser, pero es que luego durante un tiempo, cuando la guerra iba complicada, le puso de ministro de defensa. Oye, necesito que me multipliques por 2 la capacidad de producir armamento. Y efectivamente, Albert Speer dejó de construir cosas y se puso al frente del Ministerio de Defensa y multiplicó por 2 la capacidad armamentística del ejército nazi. Entonces, eran habilidades puestas al servicio de una causa, probablemente, en aquel momento, yo me pongo en la piel de Albert Speer y tampoco sé lo que hubiera hecho. Muy probablemente, si estoy inmerso en todo aquello y me dicen, oye, vamos a hacer las cosas que hizo con Hitler, pues tengo que decir que me confieso pecador, a lo mejor yo hubiera colaborado. Aquí se ve cómo van diseñando. Albert, tengo que decir, para desdoro de mi profesión, que Hitler empezó arquitectura, pero no le debió dar la cabeza para tanto y se quedó en Hitler. Pero llamó a un tío que se había acabado la carrera, que le ayudó a hacer las cosas que él no sabía, ¿no? Entonces, son infinidad de fotos en las que aparecen el uno con el otro. Incluso Albert Speer, a pesar de que era soldado, fuera de su uniforme de soldado, planificando con Hitler cómo tenía que ser ese espacio que iba a ocupar desde la Cancillería, los sitios donde se reunían los propios soldados. Cuando veáis a Fanse, veréis que es un sitio que dices, oye, pero es que este sitio está muy bien, ¿no? Y si cuando venimos del frente nos traen a estos sitios, pues es que quiere decir que Alemania todavía está muy bien. En el frente dan unos petardazos, unos pinazos importantes, pero merece la pena. Bueno, aquí están planificando cómo tenía que ser. Hay infinidad de fotos de los dos, tratando de definir cómo tenía que ser el nuevo espacio. Esta era la maqueta del estadio que se preveía para el Nuremberg, para los rallies que tenían que hacer de ahí en adelante. Veis que es un teatro que tiene aspecto de foro romano, ni siquiera era cerrado. O el teatro para las grandes asambleas, o la manera de configurar la ciudad. Bien. Y aquí el gran problema de esto es que empiezan a emerger unos egos donde ya es importante y necesario que la cultura de la alabanza hacia el máximo dirigente, que también es muy interesante de analizar cómo en estos regímenes siempre aparece el líder y ser supremo como persona a la que hay que venerar y llorar como una plañidera. Bueno, vosotros no asististeis cuando murió el padre Kim Jong-un, pero el espectáculo que se ofrecía en la televisión, si lo podéis googlear, por favor googlearlo, la gente por la calle llorando, pegándose en el pecho y haciendo unas cosas como que era una especie de ¿pero qué me estás contando?, ¿no? Ha sido muy distinto cuando ha pasado en Cuba, por cierto. En Cuba la gente le preguntaban y la gente decía, bueno, yo le respeto como persona y no puedo opinar mucho más. Claro, porque 2 sitios más para allá estaba el tío que le estaba así mirando y cuidadito con lo que dices, ¿no? Bien. La ciudad monumento o el Estado ha de estar por encima del individuo. Vale, pues voy más rápido. Bien. Me voy a saltar esto. ¿Puede una ciudad transformar a sus habitantes? Pues mirad, sí. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la suerte de estar en Benares, yo sí. Y si alguno ha tenido la suerte de estar en Las Vegas, yo no.
pero tengo ganas de ir a Las Vegas. Las Vegas es como la ciudad dopada por excelencia, ¿no? Tengo un amigo que dice, algún día me gustaría ver una carrera de 100 metros donde todos estuvieran inyectados en esteroides, a ver lo que son capaces de correr. Dice, como que para que lleguen a la meta y se mueran, y acaben en 7 segundos la carrera, ¿no? Bueno, pues Las Vegas es eso, en ciudades es eso, ¿no? Entonces, ¿puede una ciudad como Las Vegas o como Benarés transformar a su gente? Evidentemente que sí. En Benarés llegas y se respira espiritualidad, la gente llega a morir, a hacer cola. En Las Vegas la gente llega a pecar, ¿no? Sin City, ¿no? Es lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, entonces, ¿cómo puede una ciudad transformar a sus ciudadanos? Evidentemente que puede, ¿no? Entonces, no me entretendré en esto, iré más rápido. Esto simplemente para deciros que en la India, he hecho una encuesta entre los propios indios, se veía cuál era la mejor ciudad para trabajar, para jugar, o para divertirse y para vivir. Y la única que aparece en los 3 rankings es Chandigarh, que es la ciudad que diseñó Le Corbusier. Todas las demás, a que nunca habéis oído hablar de Gurgaon, pues es la mejor ciudad para vivir en la India y también para trabajar. Pero sin embargo Gurgaon no aparece en la ciudad para divertirse. Entonces la ciudad más compensada es Chandigarh, que tiene una concepción especial. Claro, ¿qué tiene que tener una ciudad para ser capital del mundo? Porque Berlín aspiraba a serlo. Pues cuando llega Hitler a París, lo primero que hace es, oye, París es la capital del mundo por lo que a mí respecta y por lo que a Hitler también. Ahí está enterrado Napoleón, que él querría probablemente haber sido enterrado como Napoleón, lástima que se suicidara. Pero el primero que se llevó es a Albert Speer. Oye, quiero que me lo copies. Hazme una como esta. ¿Qué tenemos que hacer para que esto ocurra? Y a partir de ahí empezaron, esto también me lo saltaré, que tiene que tener una ciudad para que sea reconocida como tal, pero estas son las ciudades que se encontró Hitler, que lo único que podía era engalanarlas con pendones laterales y para desfiles para los que las ciudades no estaban preparadas porque eran ciudades históricas, y lo que él empezó a soñar con Albert Speer es, yo quiero una ciudad como París, donde haya grandes avenidas, donde haya grandes espacios, y luego vas a Berlín y ves el paseo bajo los tilos y lo flipas en colores, claro, porque llega a acabar en la Puerta de Brandenburgo, unas avenidas espectaculares donde se podían hacer estas demostraciones de fuerza que el partido nazi era capaz de hacerlo. Y llegó el escaparate olímpico y estas son las fotografías de Leni Riefenstahl para promover los Juegos Olímpicos. Por cierto, es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que se hace la carrera de relevos desde Grecia hasta la sede olímpica, porque se entendía que los alemanes eran los que mejor encarnaban ese espíritu del nazismo, del olimpismo y de la tradición griega. Y por eso se hacen estas alegorías en donde aparecen los arios como el cuerpo perfecto, como aquellas cosas, y se hace un itinerario desde Atenas hasta Berlín, ¿no? Este es el estadio que se prepara para la ocasión, que fue Albert Speer el encargado de hacerlo y Leni Riefenstahl la encargada de documentarlo, con todo su espacio previo y posterior. Un espectáculo, esto sigue en pie. Y fue la primera vez en la que se hacen estos espectáculos de gente robótica, en la que cuando uno levanta la mano todos los levantan, que luego lo ha copiado China. Claro, China es capaz de perfeccionarlo porque China le toca el silbato y el que no levanta la pierna lo culminan, ¿no? Pero esto está inventado en el 36 con el ejército nazi. Bien, por cierto, este es el medallero. Los que ganaron en el 36, Alemania quedó en primer puesto con 89 medallas frente a 56 Estados Unidos. Ahora, actualmente, esto es Río de Janeiro, Alemania está en quinta posición con honrosas 42 medallas. Se ve que también influye, ¿no? Bien, esta es una arquitectura para el Estado, no me entretendré mucho en esto, para que podamos tener algo de discusión, pero ellos conocían bien su historia. Esto que proponían como el espacio para las reuniones, el Volkshalle-Dom, tiene las mismas dimensiones que tenía el cenotafio para Newton, de alguno de los utopistas previos, pero para que os hagáis una idea, la Torre Eiffel son 300 metros de alto. Es que esto es una barbaridad lo que estaban proponiendo. Estas son unas cosas que cuando lo ves en escala no te das cuenta hasta que estás allí, ¿no? Era descomunal lo que se diseñaba para poder albergar este tipo de cosas. Esto, si alguno ha visto en Roma, os recordará el Panteón de Roma, ¿no? Bueno, este es el espacio olímpico con ese aspecto de coliseo romano, ¿no? Esto es el escenario para los assemblies de Nuremberg, con los desfiles militares que se producían y con los rayos de luz yendo al cielo, igual que la Guerra de las Galaxias. 1935, el Zeppelinfeld. Bien, pues aquí los tenéis de día, de noche, y a Hitler con la técnica haciendo posible cualquier cosa. Y un poquito de escala para que entendáis, cuando vayáis a ver Birkenau, esto es Birkenau comparado con Madrid. Entonces, Birkenau comparado con Madrid en tamaño va desde la Gran Vía hasta el Mercado de la Cebada y desde el Palacio Real hasta la Puerta del Sol. Ese es el tamaño que tiene lo que vais a ver allí.
Claro, cuando lo ves allí vacío, mi solución me sorprendió cuando yo lo que he visto del sufrimiento de un hombre, yo veía el sufrimiento de muchísima gente, pero efectivamente, ¿qué más da que sea uno que sean 1.000.000? Ese es el tamaño y la escala. Claro, lo ves ahora vacío, parece un campo. Si os hace buen tiempo, no seréis conscientes, pero ojalá que os nieve. No porque lo paséis mal, sino porque seréis más conscientes. Yo siempre me imagino los campos de concentración con frío. Lo que tenía que ser eso. Cuando yo lo vi, estaban los pajarillos cantando, hacía sol, hacía hasta buen tiempo, daban ganas de tumbarse al césped. Pero ojalá que os nieve, o que os llueva y que haya mucho barro, ¿no? Y os hará más irrepetible la experiencia. Bien, pues acabaré simplemente diciendo que hay una cosa muy sospechosa que ayuda a desmontar estos mitos, ¿no? Y es, ¿cuál es el tamaño del ego del ser que se pone al frente de ello? Esta es la puerta de entrada a la Cancillería de Hitler, en el Reichstag. Esta es la puerta que había antes de entrar a su despacho. Este era el pasillo que había que pasar. A pesar de que estaba muy cerquita de la entrada, había que dar una vuelta inmensa para poder llegar hasta su despacho. Para que cuando tú llegaras, te encontrabas con esa puerta con 2 soldados a la entrada y parecía que tú eras una cosa enana. Y entrabas al despacho de Hitler, y el despacho de Hitler era eso con la mesa Hitler al fondo. Pase, pase. Y entonces entrabas desde más allá del infinito, como Buzz Lightyear, ¿no? Y llegabas a encontrarte con ello. Claro, esto es lo que hace un régimen presidencialista, donde lo que importa es la magnitud del tío que está al frente, ¿no? Y esto es lo que ofrece la puerta de la entrada de la iglesia del nacimiento en Belén, donde para poder entrar, donde se supone que nació Jesucristo, hay que entrar por una puerta de ese tamaño. Y hay que mirar al suelo, porque te chocas con un escalón que está puesto a posta para que no te choque, para que te choque si no lo miras, y hay que bajar la cabeza. Y esto es la entrada a una basílica. ¿A que nunca os habéis imaginado entrar a una basílica este? Ese es otro viaje que no podéis hacer. El que vais a hacer el miércoles es un viaje para cualquier persona que sea culta, y el de Tierra Santa es el otro que no os podéis perder. Esa es la puerta de entrada a algo que tiene más que ver con la verdad que lo que hemos visto en todo lo anterior.